3 décadas después del asesinato del obispo Romero en El Salvador, el Estado se hizo responsable de su muerte. A mí me podrán matar, pero ya es imposible hacer callar la voz de la justicia. Pocos días después de pronunciadas, las premonitorias palabras de Monseñor Oscar Romero se cumplieron. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo de El Salvador era asesinado mientras oficiaba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Considerado en vida un símbolo de la lucha por los derechos humanos, Romero, hijo de un telegrafista y de una ama de casa, fue ordenado sacerdote en abril de 1942. Hasta mediados de los 60, realizó una silenciosa labor pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, en la localidad salvadoreña de San Miguel. Tras ser designado secretario de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar, el 3 de febrero de 1977, el Papa Pablo VI lo nombra arzobispo de San Salvador. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para los que busquen la salvación. Al mismo tiempo que Romero se preparaba para la toma de posesión del cargo, El Salvador celebraba elecciones presidenciales. Una semana después de los comicios, el Consejo Central Electoral declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero, candidato del conservador Partido de Conciliación Nacional, instalado en el poder desde 1962. El fraude era evidente. La oposición convocó a una multitudinaria concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador, protesta que fue violentamente reprimida. Decenas de manifestantes fueron asesinados, otros desaparecieron. El gobierno y las fuerzas de seguridad desataron una sangrienta persecución a quienes consideraba sus fervientes opositores, la Iglesia Católica y los nacientes movimientos de campesinos organizados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje. Cada vez más comprometido con su pueblo, el arzobispo Romero comenzó a denunciar en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurren a él en el contexto de violencia y represión militar que vive el país. Sus sermones, transmitidos por una radio diocesana, señalaban especialmente los crímenes y la desaparición forzada de personas cometidos por las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte. Déjennos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. Y la Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. El entonces jefe mayor del ejército, a cargo de los servicios de inteligencia del Estado, Roberto D'Aubuisson, acusó públicamente al religioso de ser aliado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una coordinadora guerrillera que nucleaba a 5 organizaciones político-militares enfrentadas al régimen. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz todo el sistema. Tras enviar una carta al presidente estadounidense Jimmy Carter, Monseñor Romero pronunció una homilía en la que instaba a los soldados a rehusarse a acatar las órdenes de asesinar a sus hermanos campesinos indefensos. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, moría asesinado. Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó.
general, celebrado en la Catedral Metropolitana de San Salvador, se convirtió en una verdadera masacre. Miles de fieles que habían ido a despedir a su obispo fueron reprimidos a tiros. La muerte del arzobispo Romero anticipó una guerra civil que durante 12 años se cobró 75.000 vidas, 12.000 heridos y al menos 8.000 desaparecidos. Una comisión de la verdad para El Salvador logró establecer la responsabilidad de d'Aubusson como autor intelectual del asesinato. Luego de casi 3 décadas de impunidad, el actual presidente salvadoreño, Mauricio Funes, acaba de asumir la responsabilidad plena del Estado que ahora preside en el asesinato de Monseñor Romero. El mandatario, ex integrante del Frente Farabundo Martí, asumió meses atrás su cargo asegurando que su gobierno sería guiado por el pensamiento de Monseñor Romero. Suena la campana por un cura bueno, suena la campana, Arnulfo Romero, suena la campana de la libertad, suena la campana por América. Es de los que, por lo menos parece, es de los que cumplen con sus palabras el presidente salvadoreño Mauricio Funes, que asumió el 1 de junio y que antes de la ceremonia de Asunción visitó la tumba de Arnulfo Romero y se había comprometido a cambiar una política clásica, digamos, en estas 2 décadas, desde el fin de la guerra civil, una política clásica en derechos humanos por parte del gobierno, de los sucesivos gobiernos de El Salvador, que no querían rever las cuestiones, las heridas abiertas durante la guerra civil, en pos de, bueno, no, mejor dejemos todo como está, porque si abrimos esto, todo puede empeorar. Recordemos además que d'Aubusson fue el fundador de Arena, el partido que precisamente estuvo en el gobierno todo este tiempo. Y lo que hizo este partido y lo que hicieron los sucesivos gobiernos de El Salvador fue no responder a, por ejemplo, lo que fue la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2000 había determinado que había un compromiso del Estado salvadoreño con el crimen, que había que, por otra parte, digamos, compensar a las víctimas, porque hubo muchas víctimas, no solo Arnulfo Romero, y de eso se está haciendo cargo Mauricio Funes. Y se está comprometiendo además el actual presidente con una historia y heridas no cerradas de esa historia. Por una historia de la del Salvador, que realmente tiene algunas particularidades que no se pueden dejar de señalar. Vivió una guerra civil, pero una guerra civil donde prácticamente se involucró todo el pueblo. Si uno habla con los salvadoreños hoy, no solo con colegas, sino yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador y hablar con la gente, y prácticamente no hay nadie que te diga que haya estado al margen. No era una guerrilla clásica de las que conocemos, que es un grupo guerrillero que pelea contra las Fuerzas Armadas de los grupos de poder. Era todo el pueblo que estaba involucrado, de un lado o de otro. Entonces esto, inclusive con muchos cruzamientos, es decir, hasta militares arrepentidos que se pasaban del lado de la guerrilla o gente de un poblado pobre que protegía a los guerrilleros cuando escapaban después de alguna acción. Entonces, este tema, que en El Salvador sigue siendo una herida muy importante, porque justamente los gobiernos de derecha lo que trataron, posteriores al fin de la guerra civil, era de disimular este problema, no hacerse cargo. Me parece que está entrando en una etapa muy interesante, muy importante, los pasos que está dando, por eso la importancia histórica que tiene y política hacia el futuro de El Salvador que tiene esta decisión. Una decisión tomada además por un presidente que efectivamente fue miembro del Frente Farabundo Martí, pero que además cuando visitó esa tumba le pidió a Arnulfo Romero que fuera su guía espiritual en un nuevo modo de ejercer la política en El Salvador. Exactamente, y un obispo como Romero, el cual sigue siendo todo un emblema, no solo para El Salvador, sino que yo creo para toda Centroamérica y un poquito más. Para Latinoamérica, diría yo. Exacto. Sí.